Las doctoras Julieta Reyes y Azul Santana son médicas residentes del Hospital Garrahan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. ¿Todo Hola, bien? Buen día, ¿cómo están? Todo. Bueno, bien entre comillas, porque una jornada muy agitada les espera hoy. Exactamente, sí, seguimos de paro indefinido, así que hoy también nos juntamos en el hospital para ver cómo seguimos con nuestras actividades y el reclamo. Estábamos hablando fuera del aire, hay iniciado un diálogo, por así decirlo, con los médicos de planta, con ATE y con ustedes. ¿El diálogo está, no está o es solo por Twitter? El diálogo con quién, entre Con- nosotros, Entre con médicos de Ministerio, planta. no, Ministerio Perfecto. de Salud del gobierno. Con parte, en relación a lo que sería el Ministerio de Salud, ya tuvimos dos reuniones. ¿Sí? La primera donde ocurrió la semana pasada, el día 29 de mayo, donde no hubo mucha propuesta por parte de ellos, sino que simplemente querían que levanten nuestras medidas y en base a eso ellos iban a intentar llegar a algún tipo de propuesta con una segunda mesa de diálogo. Así que esa fue la primera que tuvimos la semana pasada y la segunda recién la tuvimos el día lunes. Con parte de nosotros, de los residentes, un residente de cada año, también acompañado de jefes de residentes, con parte también del Consejo de Docencia del hospital y con parte del personal del Ministerio de Salud de Nación, donde ellos nos ofrecían un bono no remunerativo de 300.000 pesos como solución a corto plazo de nuestra medida, ¿sí? En el caso también de que nosotros bajemos un poco nuestras medidas de fuerza, ¿sí? Claro. Esas serían las únicas reuniones que tuvimos. Exactamente, esto fue ayer en la tarde, antes de ayer, perdón, y fue la última reunión que tuvimos por ahora. ¿Qué les dicen? ¿Por qué les quieren pagar un bono y no darles el sueldo que corresponde a un residente como están cobrando, por ejemplo, en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires o en cualquier otra parte? ¿No? Digo, ¿cuáles son los argumentos para darles un bono y no darles un sueldo como corresponde? Inicialmente, y en la primera, o sea, lo que nos transmitieron durante el último año los representantes de nosotros, que son el equipo de docencia, que se comunicaba con el Ministerio de Salud de Nación, es que no había plata, que no había dinero para aumentarnos el sueldo, y en la primera reunión que se habló de esto, la justificación fue la misma, que, o sea, no hay plata. En la última, que fue la antes de ayer, no sé si se volvió a charlar el por qué, pero la justificación que tenemos es esa. Es que no hay dinero. Uh-huh. ¿Y ustedes ya tuvieron su asamblea de residentes como para decidir qué van a hacer con respecto a este bono, digamos, de 300.000 pesos? Exacto, en realidad no fue una propuesta o una oferta que tengamos que aceptar o rechazar. Directamente se nos comunicó en un memo, inicialmente nos enteramos por Twitter el fin de semana y todos los medios, como ustedes también sabrán, y sí el lunes nos dieron un papel que es como un poquito lo que estábamos pidiendo porque teníamos incertidumbre de enterarnos por Twitter esta novedad, y en este papel, que es un memo, está firmado, nos informaban que a nosotros se nos iba a agregar un bono de 300.000 pesos no remunerativo. No es algo que nosotros tuviéramos que aceptar o rechazar, sino que se nos informaba que a partir del 1 de julio eso iba a estar. Uh-huh. Pero bueno, como nosotros consideramos que no es la recomposición salarial que estamos buscando, continuamos, decidimos seguir de paro, pero digamos, no es algo que hayamos rechazado o que todavía tengamos que responder. El reclamo de ustedes respecto al sueldo es que por lo menos su sueldo cubra una canasta básica. Eso es, de alguna forma, la cifra que ustedes reclaman de ahí para arriba, digamos, ¿no? Exactamente, y también por eso no consideramos que nos tengamos que igualar con Cava por una cuestión de que Cava también está en lucha porque no les alcanza. Claro, vienen atrasados también. Exactamente, Ellos, claro. exactamente. Sería nivelar para abajo. Uh-huh. Sí. Exactamente. Exacto. Tuvieron, o sea, la carrera médica está muy mal remunerada. Ustedes sabrán, nosotros lo sabremos por los mismos contactos que tenemos con personal médico acá. Médicos privados también son mal remunerados, que, hicieron una carrera, se formaron, empezaron en una institución pública,
el gobierno de Alberto Fernández fue el periodo de máxima migración de lo público a lo privado. Los médicos, buscando mejores remuneraciones, se iban a las clínicas privadas, pero también son malas. Entonces empezó la migración a Chile. Médicos que, tenían una carrera, se mudaban a Chile, se asentaban ciudadanía y pasaban a ser clase alta en Chile. ¿Esto les es una puerta de salida? ¿Les es una esperanza o no? Yo quiero acá devolverle, como es el relato de la UBA, devolverle a la ciudad al ciudadano lo que ha aportado con impuestos. O al país también, que al país. Los formó de alguna manera. Tal cual. Claro. Argentino. Las dos nos formamos en la UBA. Así Claro, que... justo las dos también, eso, nos formamos en la Universidad de Buenos Aires. La verdad, ahora sí hablo por ahí un poco más en lo personal. Sí es verdad que esto ocurre mucho de países, de nosotros compañeros que se van a otros países a ejercer. No es mi caso, no es la idea que a mí me gustaría tener, no solo por esto de devolverme un poco al país, un poco a la universidad, un poco a la misma sociedad, a la misma comunidad, sino porque creo que justamente elegí esta carrera para dedicarme a esto y porque me gustaría quedarme acá. Tengo a mi familia acá, tengo a mis amigos acá, tengo a mi comunidad, y la realidad es que no debería tener que buscar otra solución a largo plazo. Me gustaría formar mi familia acá, proyectar a futuro acá en este país, y en lo personal no es algo que haya considerado mucho. Sí es verdad que existe muchos compañeros que deciden hacerlo, pero una cuestión de necesidad también, de seguir ejerciendo la profesión, lo que nos gusta, lo que amamos hacer, y creemos que esto en otras instituciones, en otros países, en otras ciudades, tal vez es un poco más redituable en el tiempo. Es una realidad para muchos. En lo personal, ya te digo, no es algo que a mí me gustaría tener que recurrir. En lo personal me gustaría quedarme acá. Porque convengamos, y esto lo hablo con conocimiento de causa, que la carrera, por lo menos lo que es UBA, ¿no? Y yo conozco UBA, forma muy buenos médicos. Nuestros médicos se lucen en cualquier parte del mundo. Donde vos te vas, al país que vos vayas, nuestros médicos se lucen, son grandes profesionales. Se puede trabajar bien, están bien formados. Acotarte a vos, Fabi, que los médicos se forman toda la vida, porque todos los días tienen que leer, porque todos los días se encuentran cosas nuevas, tratamientos nuevos, drogas nuevas. La labor del médico es de toda la vida, hasta que se jubilan, incluso hasta después también siguen leyendo y estudiando. Tenemos un país que forma grandes profesionales. Y esta cuestión es la plata. O sea, básicamente acá no hay cuestionamientos de otra cosa. Es el dinero, la falta de dinero para pagar a los médicos, la situación monetaria de los médicos en general. Y no es de ahora, de hace muchos años. Muchos años. Déjame sumar a lo que decís, que efectivamente, por la respuesta que reciben las chicas y todos los residentes que están en el Garrahan, el problema es la plata, pero también hay una intención, que lo hablamos el otro día. Puede haber efectivamente un problema de dinero, pero si hay una intención y una identificación de lo importante que es lo que hace esta gente respecto a todo el país, uno hace todo lo posible, saca la plata de donde no la hay, podríamos decir, siempre y cuando uno identifique lo importante, claro, ¿no? Porque si no no hay plata. Sin bajarse un poco los anteojos y decir, no, pero pará, que son los residentes del Garrahan, esta gente le salva la vida a los pibes. Claro. Entonces, no, pará, vengan, que vemos qué podemos hacer. Entonces, efectivamente es un lío de plata, pero también hay una intención. Y ya que vengo con voleo, les pregunto, ¿cuántos residentes hay en el Garrahan? Actualmente somos 255. ¿Y cuánto dura una residencia? Nosotros, en particular, ponele Juli y yo, estamos haciendo pediatría clínica. Pediatría clínica es una residencia que dura 4 años, pero dentro de los 255 también hay residentes que están haciendo pediatría articulada con neonatología y con terapia intensiva. Esa residencia dura 5 años. ¿Por qué eligieron, les iba a preguntar por qué eligieron la especialización, pero voy un poquito más atrás. ¿Por qué ambas dos eligieron ser médicas? ¿Por qué elegiste vos, ya que tenés tu micrófono, que tu nombre se me confunden? Azul. Azul. Bueno, Azul, vos, ¿por qué elegiste ser médica?
En realidad, inicialmente yo creía que me gustaba la parte científica, la parte de saber sobre el cuerpo humano, me parecía muy interesante, y durante mi carrera me fui dando cuenta, y hoy es lo que más me llena, que en realidad lo que me gusta es lo asistencial, el acompañamiento del paciente, el poder sumar un granito de arena en el sufrimiento que esté pasando un paciente, ya sea desde lo orgánico hasta lo emocional o lo social, porque muchas veces nos pasa en el hospital que es muy valioso también cuando llega un niño que simplemente por ahí termina en el hospital porque está viviendo una realidad difícil, no necesariamente una enfermedad orgánica, y acompañar y asistir desde ese lugar también es algo que me llena un montón, así que hoy en día me parece que más que lo orgánico y lo científico de la carrera, lo que más me gusta es acompañar a las personas, y elegí las infancias porque me parece como lo más noble y lo más a mí no sé, me parece muy, es como mágico para mí el niño, así que elegí dedicarme a ellos. Que en este tiempo cada una que tenga alguna anécdota en torno a lo que han vivido en este tiempo de residencia, alguna historia. Ayer hablamos con una médica residente, 2 años tenía de residencia, sí, creo. De segundo año, residente de segundo año. Y nos contaba un caso particular de un chiquito accidentado que había llegado de Chivilcoy. Estoy muy mal de memoria. Provincia de Buenos Aires, había llegado digamos, en un estado bastante reservado, un estado grave, y un accidente de tránsito. Lo tuvieron que trasladar con todo lo que implicaba trasladar de una zona que no tenían las herramientas para poder hacerlo y tratarlo en el lugar. Había una salita y bueno, la cuestión es que llegó al Garrahan y lo pudieron salvar, y hoy es un niño feliz. Vive su vida. ¿Ustedes qué vivieron en este punto de lo asistencial que las marcó, que se convirtió quizás en la anécdota entre amigos? Uh-huh. Che, ¿qué te pasó en la guardia? Y bueno, contar algo. Bien, bueno, por un lado también tenía el caso del politraumatismo, que la verdad que nos impactó bastante a todos en la sala, creo. Ah, estuviste... por lo menos si es el mismo caso o es un caso muy similar, pero si no también tengo otro caso de un paciente también en la sala, que también vino derivado del interior, de una provincia del interior, con una patología pulmonar, que la realidad es que se quedaron sin posibilidades para seguir estudiando, se quedaron sin herramientas, sin capacidades dentro de su provincia, y lo mandaron derivado con la idea de que nosotros podamos llegar a un diagnóstico, por lo menos no siempre es llegar al diagnóstico, sino ayudarlo y acompañarlo, ¿no?, en toda la transición de su enfermedad y generar una mejor calidad de vida en estos pacientes. Y la verdad que estuve internado mucho tiempo en la sala. Al principio tal vez nosotros desconocíamos un poco también qué era lo que podía ser lo que le estaba sucediendo. Se hicieron un montón de estudios, de hecho se estudió mucho también a la madre, también para evaluar diferentes posibilidades más bien genéticas, ¿no? Claro. Entonces eso también me parece súper loco, como que dentro del hospital no solo se le hacen estudios a los propios pacientes, sino a los padres o a los familiares de estos pacientes para justamente llegar hasta el final de cuáles son los diagnósticos. Uh-huh. Bueno, este era un paciente que no logramos llegar a un diagnóstico final, pero la realidad es que hablamos mucho con la madre porque estuvo mucho tiempo internado acá, y nos agradeció muchísimo, más allá de esto de no haber logrado un diagnóstico como tal. Encontramos la manera de que él hoy en día esté mucho mejor de su sintomatología y que mejore el día a día, que pueda ir al colegio, que pueda tener amigos, que no tenga que estar todo el tiempo internado en un hospital, y eso es lo que más me llena también de esta especialidad que nosotros elegimos, porque a veces es fácil decir como, bueno, listo, le haces un par de estudios, llegas a un diagnóstico y ya está, pero en realidad... Claro, no todo es Doctor House. No, y no todo es medicina, diagnóstico y tratamiento. El hospital es un hospital que trabaja interdisciplinariamente. Exacto. Cuando un niño está internado, no solo lo vemos los médicos, lo ve la kinesióloga, lo ve el equipo de salud mental, lo ve las maestras. Los niños pasan, un paciente oncológico pasa internaciones muy prolongadas y eso interrumpe su formación académica. Entonces en el hospital hay un equipo de docencia que va y sigue formando al niño en una habitación con
con un suero y con un lápiz. Entonces yo creo que el hospital es muy valioso. Y es ahí también, perdóname, sí, Laura, donde entra el personal no médico que se denuncia ahora. No hay médicos como tantos, no hay tantos médicos, al final son puros administrativos. No, maestro, en realidad hay docentes trabajando, asistentes sociales, que van a las casas. Tal cual. Total. Sí. Exactamente. Maestros domiciliarios se les dice. Exactamente. Claro. O sea, realmente cuando un niño ingresa se trata todas las ramas y todo el mundo de ese niño. No resolvemos solamente lo médico. Entonces para eso necesitamos mucho personal. Y algo que quiero señalar y que lo venimos hablando siempre, pero bueno, ahora que están las doctoras, quiero señalarlo, no hay pediatras en el país, no hay pediatras en el mundo. Se está hablando, incluso ayer hubo un comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría respecto al tema de la falta de pediatras. Entonces permitan que los residentes en pediatría se formen, porque de acá 4 años, 3 años que terminen sus residencias, si no se forman, nos quedamos sin pediatras. La realidad es esa. Y no hablamos solo de la ciudad de Buenos Aires, hablamos de todo el país. Hay pocos, y justamente pocos residentes y pocos pediatras, justamente por un tema dinerario también, ¿no? Porque son especialidades que quizás es como el clínico, ¿no? No sos especialista, pues ya es una especialidad en sí mismo, digo, y eso tiene un costo dinerario, ¿no? Entonces, permitamos que nuestros residentes puedan estudiar cómodamente, puedan trabajar cómodamente, formarse cómodamente, porque si no, de acá a unos años no va a haber pediatras en la Argentina, y hablamos de nuestro país ahora. Te está escuchando un estudiante de medicina y está viendo todo este panorama. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando la carrera, que está cursando y viendo, contiene las complicaciones de no dormir, comer ni nada, que ya han atravesado ustedes? Digo, ¿qué le decimos? Primero, le diría que se sostenga firme. Es muy difícil, o sea, me acuerdo de mis años de estudiante y es muy difícil desde lo emocional, físico, mental. La carrera a mí en lo personal me costó muchísimo. Espero que se sostenga porque vale la pena, o sea, todas esas noches sin dormir, esos cumpleaños que uno se pierde, esos eventos, esa bronca cuando ve a sus amigos en una situación que uno no puede estar por años, porque son años en los que no puede estar, vale la pena porque los pacientes lo devuelven de una forma, pero increíblemente gratificante. Yo le quiero preguntar a Julieta, un poco en consonancia con lo que decía Azul, con la dificultad que tiene el estudio de esta profesión. ¿Cómo es? Porque entiendo que el ingreso a un hospital, y sobre todo el ingreso al hospital pediátrico más importante de la Argentina, uno de los más importantes de Sudamérica, donde se desarrollan el 50% de los trasplantes de la República Argentina. Digo, ¿cómo es el ingreso al Garrahan? Y entiendo que es muy difícil. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros después de obtener nuestro título de médicos, después de obtener nuestra matrícula también, existe algo que se llama el examen único de residencia. Este examen se rinde una vez al año. Este año se va a rendir el 1 de julio, nosotros lo rendimos el año pasado, el 2 de julio, donde básicamente todos rendimos, nos anotamos primero para una especialidad en particular, rendimos todos el mismo examen y se genera como un ranking dentro de cada una de las especialidades en base al promedio de tu carrera y al resultado final de ese examen. Es un examen muy largo, de 100 preguntas choice, que dura aproximadamente 4 horas, que incluye temas de toda la carrera. Entonces uno, la verdad es que se tiene que preparar mucho para rendir este examen. Una vez que se genera este ranking, en base a eso existen diferentes charlas, diferentes propuestas de cada uno de los hospitales donde uno puede ir asistiendo y ir eligiendo a qué hospital te gustaría ir. Pero la realidad es que todo termina siendo en base al ranking, donde el primero va eligiendo y después se van cerrando los diferentes cupos de los diferentes hospitales. Entonces, la realidad es que no solo te tiene que ir bien en la carrera, sino te tiene que ir bien en ese examen también, como para vos posicionarte justamente en un puesto que te permita elegir lo que a vos te gusta. Claro. Cada hospital abre determinada cantidad de puestos. El Hospital Garrahan, en nuestro caso, abrió 65 puestos, más
65 puestos de pediatría clínica, ¿no? Que es donde nos anotamos nosotros, más 5 de terapia intensiva y 5 de neonatología, que era lo que les comentaba recién mi compañera, que estas articuladas. La verdad que maneja un montón de cupos, pero al mismo tiempo va de la mano de la complejidad justamente y de la cantidad de trabajo, ¿no? Que tiene el Hospital Garrahan como tal. Y bueno, nosotras creo que ambas, o por lo menos hablo en lo personal, pero creo que Azu también, pudimos elegir el Hospital Garrahan realmente porque era nuestra primera opción y realmente sacrificamos muchas horas de estudio para conseguirlo y lamentamos esto, tener que estar acá en esta situación y no poder estar adentro disfrutándolo y ejerciendo la medicina como nos Fuera del gustaba. aire, hablábamos de que no estaban preparadas ustedes para dar tantas entrevistas, No, para nada. el tiempo que eso genera. Bueno, hoy no puedo hacer esto porque tengo que ir a tal medio a dar tal entrevista, tal charla y qué sé yo. ¿Cómo, qué peso tiene las familias, el entorno íntimo de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes en esta situación, digo, en sostener el día a día de esta situación? Bueno, justo recién antes de entrar acá veníamos charlando. A mí mi familia, si bien me acompaña muchísimo en esta situación, en todo momento me cuida. Mi mamá es como, ¿estás segura? ¿Vas a ir? Bueno, fíjate. O sea, porque es como, es tal cual lo decís. O sea, yo aprendí a estar o a poner la cara y mi voz en esto hace una semana y llegan un montonazo de mensajes y bueno, uno quiere defender la causa, pero también se quiere cuidar porque nos parece muy difícil estar atrás de un micrófono y una cámara. Y justo recién veníamos hablando con Juli cuando veníamos para acá que me llegó hace un ratito un mensaje de mi hermana menor que tiene 17 años, todavía no terminó el colegio, no se fue a estudiar, escribiéndome que estaba orgullosa de mí, que me felicitaba todo y si bien me emociona y obviamente le agradezco un montón, me angustia muchísimo porque yo a mi hermana la quiero llenar de orgullo por estar con el estetoscopio colgado y con mis libros y eso quiero que la llene de orgullo, no quiero que la llene de orgullo que yo esté atrás de un micrófono y una cámara. Pero bueno, nada, también le respondí que sin dudas estoy acá porque sigue siendo mi pasión la medicina y que eso me llena y lo voy a hacer cuando me toque dentro del hospital y ahora me está tocando afuera y también lo hago por eso. ¿Y los tuyos, Julieta? También creo que es un poco más de lo mismo. Lamentablemente o sea, tienen que adoptar esa posición donde nosotros necesitamos que nos cuiden también y es eso, o sea, venís acá, charlás con tus compañeros, generar votaciones, asambleas, como nadie nos prepara para esto y lamentablemente tenemos que estar atravesándolo, ya hace 2 semanas que estamos en toda esta situación y la verdad que es una carga no solo física sino emocional y psicológica muy importante. Es importante, por lo menos para mí, poder decantar toda esta información que uno lleva en el día a día, que por ahí te pasas las mismas horas donde te trabajas en tu jornada laboral, pero en vez de estar ejerciendo tus funciones normales, estás en asambleas, en charlas, en discusiones, en votaciones, en dando notas, como todo esto que charlábamos, que es totalmente nuevo para nosotros y que la verdad nos agota muchísimo. Estamos, la verdad, o por lo menos a mí en lo personal, te agota, te desgasta. Y es importante llegar a casa y tener alguna situación donde te empiecen a cuidar, a mimar un poco, donde puedas charlar y decantar toda esta información y realmente darte cuenta que sí, que es difícil y que es complicado, pero que es importante y que hay que seguir estando y que es un plato de comida por ahí caliente, acostarse un rato, un baño caliente y al otro día volver a salir y volver a enfrentarse un poco más a lo mismo. Así que también comparto un poco lo que decía Azu, de que mi familia también me acompaña muchísimo y me cuida muchísimo, porque entienden justamente que esto es para no solo para nosotros, sino justamente para las formaciones futuras, para el cuidado de los pacientes. O sea, nos excede muchísimo, como que no es solo una cuestión, una recomposición salarial de lo que nosotros vamos a recibir mes a mes, sino que va a impactar muchísimo en cómo va a seguir todo esto. Así que es una situación enorme y eso, por suerte tenemos bastante acompañamiento y mismo también entre nosotros, creo que eso es clave también a destacar. Nosotros nos mantenemos muy unidos, nos damos el espacio para que cada uno pueda expresar qué es lo que le está pasando, cuál es su situación, si está de acuerdo, si no está de acuerdo,
no solo en las asambleas, sino también como dentro de cada año, dentro de cada grupo de amigos. A mí me llena de orgullo ver cómo mis compañeros se ponen a dar notas, se quedan más tarde, duermen menos, o nada, esto, a veces se animan más, porque hay algunos que se animan más que otros también, y ver a algunos que por ahí antes no se animaban y se empiezan a animar, la verdad que eso también te estimula y te motiva muchísimo en el día a día. Entonces, creo que mantenernos unidos sí o sí para que esto pueda salir a flote. Doctoras, muchas gracias por tomarse el minutito para pasar por acá. Un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes.